de trabajo de cuidado. Para nosotros desde el Observatorio de Paz es muy importante contar con su asistencia, más aún porque vamos a hablar de una temática que tal vez no se ha desarrollado mucho y que vamos a encontrar diferentes perspectivas al respecto. Es por esto que este conversatorio, la actividad del día de hoy, se ha titulado Meditamos, planchamos, lavamos, cocinamos, criamos, luego existimos. La importancia del trabajo reproductivo en la sociedad. Hoy ustedes van a ver que vamos a realizar diferentes actividades. En un primer momento vamos a hacer un conversatorio con las profes Nata Niño, con la profe Cristina, con la profe Angélica y nuestra grandiosa moderadora, la doctora Carolina, quienes nos van a hablar un poco sobre estas dinámicas del trabajo de cuidado. En un segundo lugar, también vamos a conocer un poco la experiencia desde nuestros miembros del Observatorio de Paz respecto a las diferentes investigaciones que hemos realizado. No sé si lo notaron, pero a la entrada habían unas infografías con unas cifras muy importantes que nos dan a conocer el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, remunerado, no remunerado, y estos temas concretamente nos tomaron mucho tiempo. Como miembro del Observatorio de Paz, nos tomó casi 4 meses investigar cifras, conceptos, fotos, porque hoy vamos a ver unas fotos de trabajo de cuidado, de trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Entonces fueron casi 4 meses, 5 meses de investigación, las cuales nos dejaron diferentes expectativas respecto a este tema concreto. Entonces, en un primer momento, daremos la bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy, a la doctora Nata Niño, a la doctora Cristina, a la doctora Angélica y a la doctora Carolina, quienes nos van a hablar un poco sobre estas dinámicas sociales. Bienvenidas. Buenos días a todos de nuevo y a todas y todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Como les decía María Fernanda, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, todos los auxiliares de investigación. Vamos a arrancar con este conversatorio haciendo una pequeña introducción conceptual para que tengamos un poquito más de contexto. La cocina, la limpieza y los cuidados son habilidades básicas para la vida y no roles de género o no mujeres. Meditamos, planchamos, lavamos, cocinamos, criamos, luego existimos. Con estas palabras conciliadoras, el Observatorio de Paz de la Universidad Libre realiza la apertura a este conversatorio con docentes especialistas en temas de género, derecho laboral y seguridad social, con el objetivo de dialogar sobre el trabajo reproductivo desde un análisis conceptual y propositivo. Es así que en este contexto inicial podríamos señalar que el trabajo reproductivo son aquellas labores de cuidado que unos seres humanos ejecutan a favor de otros seres humanos, al interior de una familia o del lugar de trabajo, los cuales pueden ser remunerados, como el servicio doméstico, o no remunerados como mujeres con dedicación exclusiva al hogar, permitiendo el desarrollo personal de cada individuo al contar con una comida caliente, una casa limpia, un lugar de trabajo organizado, unos hijos educados, entre otras actividades propias de las labores de cuidado, atendiendo a la clasificación de la OIT. Dentro del trabajo de cuidado no remunerado, tenemos los cuidados directos, indirectos y pasivos. La OIT reconoce el trabajo de cuidado no remunerado, indicando que este hace parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la OCDE. Puntualmente señala en su objetivo 5, establecido como fundamental, la igualdad y equidad de género, generando que los países miembros de dichas organizaciones internacionales adopten las políticas públicas necesarias para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado.
Por su parte, en Colombia contamos con la Ley 1413 del 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, lo cual se acompasa con las dinámicas jurídicas internacionales enunciadas anteriormente, fijadas por la OIT, la OCDE, ONU Mujeres, entre otros organismos, con el fin de evidenciar y resaltar el trabajo reproductivo como un aporte significativo a la economía de los países. De esta manera, el DANI indica cifras relevantes respecto al trabajo de cuidado no remunerado, señalando que este sector de la economía en nuestro país equivale al 20% del Producto Interno Bruto, que en comparación con otros sectores como la industria, el 18%, el público, el 15%, el comercio, el 12%, es un sector de la economía relevante que aporta allí a nuestro Producto Interno Bruto y de ahí emana su importancia. Con este contexto inicial, querido auditorio y queridas contertulias, quisiera iniciar contigo, profe Natalie, preguntándote, en este contexto que tenemos de trabajo reproductivo, ¿tú cómo consideras que este trabajo genera procesos de discriminación en temas de género? Bueno, primero que todo, un gran saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues para nosotros nos llena de mucha emoción que atendieran un cartel que dijese lavamos, planchamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ciencia y pues nos llena de mucha gratitud que estemos aquí, digamos, pensando sobre eso que parece como tan efímero, si se quiere. Un especial saludo al equipo de auxiliares de investigación del Observatorio de Paz, quienes han ocupado día tras día de hace 4 meses en pensar cada instante de este escenario, desde la presentación que ustedes observaron afuera hasta las fotos que nos ayudan un poco a sensibilizarnos, porque tiene que ver más que todo con la sensibilización y con la democratización del trabajo doméstico. Entonces, un especial saludo a todo el equipo de auxiliares de investigación del Observatorio de Paz. Y a todos los profesores y profesoras, al profesor Oscar, a quien le debo algo infinito, y es que me haya presentado Silvia Federici, que digamos es una autora fundamental en este escenario. Bueno, en ese sentido voy a empezar ahora sí, después de los saludos, o sea, examen de la Facultad de Derecho. Miren que la cuestión es compleja, ¿sí? Esto es una cuestión que viene desde la filosofía occidental, ¿sí? Que está instituido desde los griegos como el buen vivir, en el que hay una jerarquización de los saberes, ¿sí? Si ustedes leen Metafísica, libro 1 de Aristóteles, se van a dar cuenta que en la parte de abajo de la pirámide se encuentran los oficios, ¿cierto? Y todo eso que tiene que ver con lo concreto, ¿no? Con la construcción o con lo concreto. Y en la parte de arriba de los saberes, pues encontramos la ciencia, ¿sí? La verdad, la filosofía, como el cúspide, ¿cierto? De la pirámide y de los saberes. Y eso ustedes pueden verlo reflejado hoy en día en los discursos públicos. Hace no muy poco, una empleada pública, ¿cierto? Una política, perdón, señaló como, es que no podemos comparar los derechos de una criada, ¿cierto? Con los derechos de magistrado de la Corte Constitucional. Y eso es un claro ejemplo de la jerarquización de los saberes. Entonces, la cuestión es metafísica. La cuestión es cómo destruimos esa metafísica que se ha construido como el buen vivir, ¿no? Eso que nosotros llamamos el buen vivir como proyecto de vida. Y eso también está muy encarnada en la modernidad, ¿sí? Digamos que la casa deja de ser un lugar de trabajo de producción. Recuerden que, por ejemplo, el oikos de los griegos, pues habían esclavos, ¿cierto? Y había un montón de cuestiones de creación de vestuario, etcétera. Pero en la modernidad la casa deja de ser un lugar de producción para convertirse, ¿cierto? Aparentemente en un lugar de consumo, ¿cierto? Entonces, aparentemente lo que hace el sistema capitalista es invisibilizar lo que pasa en la casa, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que va a generar? Pues la precarización.
Aquí, digamos, ¿cómo hacemos la lucha entonces? Pues ustedes se van a dar cuenta que los movimientos feministas y los movimientos de mujeres insisten significativamente en los derechos de las mujeres, ¿cierto? Y al menos hay dos proyectos políticos que vinculan, digamos, el tema del trabajo reproductivo, y que eso viene desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y llega hasta acá. Y ustedes recordarán que las feministas estadounidenses, sobre todo, luchaban por el voto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la salida de la mujer al trabajo productivo, ¿sí? Pero las feministas latinoamericanas, panameñas, chilenas, argentinas, denunciaban a las feministas latinoamericanas en un proyecto común del feminismo panamericano en el que no tenían en cuenta, ¿cierto?, los contextos específicos de las mujeres indígenas, afro, etcétera, ¿cierto?, que tiene que ver más con esa ontologización del trabajo reproductivo de las mujeres. Y entonces estas mujeres luchaban por la valoración del trabajo reproductivo, ¿sí? Hoy nos dimos cuenta que el proyecto político latinoamericano es el proyecto del futuro, porque lo que hizo el proyecto estadounidense fue sacar a las mujeres a lo público, ¿cierto? Pero eso se hizo con base en dos cosas. Uno, las dobles y triples jornadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres trabajan más tanto en los espacios públicos como en los privados, ¿cierto? Y además tienen que hacer maestrías y capacitarse, ser doctoras, ¿cierto? Eso aumenta la carga. Y lo otro es que eso, digamos, esa salida de las mujeres se hizo a costa de las mujeres más vulnerables. Las mujeres pobres migrantes son las que están haciendo el trabajo reproductivo. Entonces, por eso es que el trabajo reproductivo genera tanta desigualdad. Gracias, profe Natalie. Lo que estás enunciando es importante también desde el concepto que se ha venido como generalizando también de la interseccionalidad, ¿no? De este concepto en donde no solamente tenemos las mujeres blancas, como lo señalabas, mujeres sufragistas, sino que hablamos de los feminismos. Es algo que tú normalmente siempre en tus conversaciones lo señalas y no es el feminismo, sino lo hablas como plural, para que haya una apropiación desde la diferencia y desde la diversidad. Entonces, digamos que nos queda un poco más claro el escenario. Continuando contigo, profe Cristina, me gustaría saber tú, digamos, siguiendo la línea de la precarización y descendiendo un poco a esto que estamos tratando de hablar de los trabajos de cuidado. Hay unos trabajos de cuidado, como lo anunciábamos al principio, unos que son remunerados y otros que no. Descendamos a este del servicio doméstico, a este tipo de trabajo de servicio doméstico que en algunos casos es remunerado, pero ¿por qué tú consideras que allí hay una precarización de este tipo de trabajo de servicio doméstico? ¿Ahora sí? Listo. Bueno, pues considero que el servicio doméstico está ligado a una precarización sistemática porque la economía permanece en un legado oculto. Se da totalmente unos procesos en los que queda en una economía sumergida. No hay una legalización de los contratos laborales. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué cuando el trabajo reproductivo se convierte en trabajo doméstico no se lleva a cabo pues, un proceso de legalización del mismo? Pues es un poco como decía la profe Natalie, es porque, digamos, sigue la lógica del trabajo reproductivo que, por supuesto, no posee un reconocimiento. Y esto es debido, podríamos denunciar como dos puntos. Primero, porque es llevado a cabo por mujeres, ¿no? A causa de la división sexual del trabajo. Por mujeres en estado... ¿Así? ¿Se me escucha más? ¿Sí? Ok. ¿Antes sí se me escucha un poquito? Bueno. Es que grito mucho, ¿cierto? Ah. Bueno, a ver, ¿así mejor? ¿Aquí? ¿Sí? Vale. Bueno, son cosas que uno no aprende, ¿no? Y es como la gestión del micrófono, etcétera. ¿Así? Bueno, ahora, ¿cómo retomamos este camino de la seriedad? Complejo. Bueno, entonces,
La pregunta era, ¿por qué cuando el trabajo doméstico tiene que ver con el trabajo reproductivo no se genera un reconocimiento? Decíamos básicamente por dos elementos. Primero, porque se lleva a cabo por mujeres debido a la división sexual del trabajo, y por otro lado, porque antes de la inclusión de la mujer en el mercado laboral se llevaba a cabo sistemáticamente dentro de la casa por las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un espacio de no reconocimiento, se invisibiliza esta labor. Es una labor además circular, ¿cierto? Es un poco el mito de Sísifo, todos tenemos en la cabeza el mito de Sísifo, ¿no? Es absolutamente circular, nunca acaba. Y sin embargo, lo invisibilizamos. ¿Cómo es posible? Bueno, podríamos determinar que el trabajo reproductivo solo se visibiliza cuando hay un proceso defectivo. Esto es, cuando se da un defecto en el mismo. Por ejemplo, ¿cuándo nos damos cuenta que no se puso jabón en la jabonera? Cuando no está. Fijaos, cuando se da el reconocimiento del trabajo reproductivo en su defecto. Es el fenómeno defectivo. Entonces, de alguna forma, se da una exigencia y es un altruismo obligatorio. El trabajo reproductivo está llevado de la mano de las mujeres, no como un reconocimiento laboral ni siquiera, sino como un altruismo obligatorio. Fijaos en los conceptos. El altruismo no puede ser obligatorio y sin embargo así se condena a la mujer a llevarlo y a ejecutarlo, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo reproductivo, hemos dicho, tiene un impacto importantísimo en el PIB, ¿cierto? De hecho, genera plusvalía. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿dónde se queda la plusvalía que genera el trabajo reproductivo de la mujer que lleva a cabo dentro del hogar? ¿Dónde queda? En las manos del capitalista, que no paga por el trabajo, por la fuerza de trabajo, el valor que realmente tiene, porque no tiene en cuenta la medición de lo que cuesta su reproducción misma. Entonces ya vemos dónde queda la plusvalía. Entonces tenemos que empezar a entender que el cambio pasa por el reconocimiento laboral, reconocimiento social, pero también un reconocimiento lingüístico. Cuando nos referimos a las empleadas domésticas o al trabajo doméstico, no decimos así, no decimos, no, es que viene la trabajadora doméstica. ¿Cómo le decimos? Empleada doméstica, tendríamos que decirlo, pero ¿cómo escuchamos decir? Es que viene la persona que me ayuda. Parece que, o la muchacha, parece que queramos ser condescendientes con ellas. Es que ¿cómo le voy a decir trabajadora doméstica? Es la persona que me ayuda. Pero fijaos que no estamos siendo condescendientes con ellas, sino que queremos ser condescendientes con nosotros mismos, ¿sí? Para justificar el por qué no llevamos un proceso de legalización de los trabajos que ellas ejecutan. Y ahí es cuando empiezan a cambiar las lógicas y cambiamos derechos y obligaciones laborales pues por una suerte, pues, no sé, de regalos. No, es que yo le doy las televisiones que me sobran y la ropa que me sobra. Es que soy tan altruista con ella porque nos ayudamos mutuamente. Y lo que estamos haciendo bajo esa lógica, y por eso hay que cambiarlo, no solo en la perspectiva laboral, sino también lingüística, es justamente negar sus derechos laborales y con ello la posibilidad de emancipación. Porque el problema es que como queda en una economía sumergida, nunca se va a dar bajo los parámetros legales que permitan salir de esas estructuras históricas de pobreza, de desigualdad y de vulnerabilidad. Entonces, el cambio empieza por el lenguaje, por la realidad social y, por supuesto, en el plano legal. Muchas gracias, profe Cristina. Esos tres elementos que tú estás enunciando son bien relevantes. Digamos que el tema de la OIT que ahora vamos a retomar con la profe Ángela, es importante lo de las 3 R's. Reconocer, reducir y redistribuir. Por supuesto, un elemento que tú acuñas que nos parece medular, que hemos venido trabajando desde el Observatorio de Paz, es el cambio desde el lenguaje. El cambio desde el lenguaje es esto que estamos haciendo hoy con ustedes sentados. Es hablar del trabajo reproductivo, no solamente desde un contexto conceptual, sino desde lo que la profesora Cristina y la profesora Natalie nos están enunciando, y es asentarlo a nuestra realidad dentro de un contexto sin condescendencias. Entonces, creo que es muy fundamental lo que nos está señalando
profe Cristina. Profe Ángela, y ganando un poco esta conversación que estamos teniendo, me gustaría que tú nos pusieras un poco en contexto con la OIT. La OIT como órgano rector internacional que nos da todo un contexto de normas, de trabajo decente a nivel internacional y muchas directrices para todos los países miembros. Yo te quisiera preguntar, en este contexto de la OIT, el servicio doméstico, ¿tú cómo digamos, cómo lo aborda la OIT? ¿Lo ve como una forma de precarización? ¿Lo ve como una forma de inclusión social? ¿Tú cómo consideras que la OIT lo ha venido abordando? Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia y como dijo Natalie, por estar interesados en estos temas que poco interesan, pero que bien que un granito de arena se vea reflejado desde los estudiantes, profesores. Y gracias por venir. Respecto a la Organización Internacional del Trabajo, en efecto, hay una preocupación respecto al tema de cuidado. ¿Esto por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo, como cualquier organización internacional, quiere medir no solo actualmente, sino a futuro cuáles podrían ser los efectos que generaría la precarización de estas actividades del cuidado, del servicio doméstico, y esto cómo impacta no solo a nivel económico, sino a nivel social, y a su vez, pues propone medidas en que los estados efectivamente lleguen a regular digamos que estas problemáticas sociales. La OIT mira hacia futuro el crecimiento de la población, mira hacia futuro cómo se están concertando las familias actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Como dijo la profe Natalie, las familias vienen en una distribución de roles, ¿no? Las mujeres nos encargamos, o bueno, estaba constituido que al cuidado, y los hombres pues eran los proveedores o quienes tenían las actividades de trabajo para, digamos que, proteger esas familias. Al cambiar las sociedades, también a cambiar este tema de familias, asimismo se está, digamos que dejando a un lado el tema de quienes van a cumplir con la función de cuidadores. Adicionalmente, también incrementa las familias monoparentales. ¿Qué quiere decir esto? Que en cabeza de una persona está subsistiendo de más personas. Esto quiere decir más que todo lo que conocemos, digamos que en sociedad es como las madres cabeza de familia o padres cabeza de familia, pero a nivel estadístico quienes cumplen más esta función son mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, preocupa mucho a la OIT en dónde va a quedar esto. Y en cifras se dan cuenta que las mujeres, lastimosamente, son las que tienen la carga de cuidado, la carga del servicio doméstico, como ya lo han dicho, de forma directa y de forma indirecta. ¿Y esto qué efectos puede traer a futuro? Pues a futuro lo que se quiere decir es que con las nuevas tecnologías, con las nuevas dinámicas sociales, el nivel de trabajo de cuidado o de servicio doméstico va a aumentar, pero no hay quien lo vaya a hacer. ¿Listo? Y en caso de que alguien lo vaya a realizar, es a las mujeres a las que se les va a generar ese tipo de roles o a quienes, digamos, se va a acudir para estos servicios de cuidado. Entonces, en ese orden de ideas se empezó a establecer, bueno, ¿cuántas son las mujeres que en efecto cumplen esto? Y los datos son bastante sorprendentes. El 76.8% a nivel mundial que cumplen los servicios domésticos son mujeres. El restante lo hacen hombres. Y adicionalmente a eso, si hablamos de horas de trabajo, se entiende que las mujeres en cuestiones de servicio doméstico y de cuidado trabajan 4 horas y media más que los hombres, que a comparación solo trabajan 1 hora y media en cuestiones de cuidado. Y esas 4 horas y media que les acabo de decir no son remuneradas. ¿Listo? Es decir, es un trabajo invisible y que voy a traer a colación más para que lo acerquen más a ustedes. No sé quiénes de ustedes sean madres, tengan abuelas, tías, amigas, que efectivamente han cumplido esas funciones. Adicionalmente, es más alarmante que en pandemia se destapó más esto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las mujeres no solo trabajan 4 horas y media adicionales, sino que llegaron a trabajar 8 horas y 9 horas adicionales en cuestiones de cuidado, sin ninguna remuneración, adicionalmente con sus, digamos que trabajos formales o informales que ellas laboren. Adicionalmente sus cargas académicas, sus cargas personales, sus cargas en pareja y demás, digamos que roles que debe cumplir
la mujer. Entonces, ante todo eso, la OIT dice, necesitamos medidas urgentes de organización del trabajo del cuidado. Porque si esto no se organiza, lo que va a generar o el efecto que va a generar es la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotras estamos en una lucha para querer una igualdad o una equidad en el mundo del trabajo, pero como hay una deficiencia en políticas públicas, en legislación frente a estos temas, lo único que se va a permitir es que, digamos que se vayan a ampliar más esas brechas de cuidado, por lo que les dije inicialmente, que cuando vayamos hacia un futuro, a quienes se les va otra vez a imponer esos roles de cuidado son a las mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, la OIT dice, estados, hay que empezar a hacer infraestructura organizacional frente a políticas del cuidado. ¿Esto con qué? Para, digamos que, evitar que esas desigualdades se prolonguen en un futuro del trabajo y que las mujeres sigan teniendo esta carga. Ya para finalizar, y que me pareció muy importante, la OIT dice, si bien se ha mejorado el pensamiento en la redistribución de las funciones, ¿qué quiere decir esto? Que las nuevas modernidades o la gente joven ha venido cambiando ciertas estructuras del pensamiento doméstico, es decir, que cuando forman un hogar saben que digamos que todo el tema de servicio doméstico, labores del hogar, etc., tiene que ser equitativo, pero digamos que no se ha expandido digamos que a mayor escala. Y la OIT dice que si esto sigue siendo tan poco el cambio, se necesitarán 210 años para llegar a hablar de una igualdad de género. Entonces, por allá en el 2228, cuando creo que ninguno de nosotros estaremos presentes, se empezará a hablar de igualdad de géneros si no se toman medidas respecto a ello. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La OIT dice que para que haya inclusión de género, debe haber una reorganización institucional, políticas públicas de cuidado y demás, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, para poder, digamos, que avanzar en todo este tema de una inclusión de género en temas de servicio doméstico y del trabajo del cuidado. Profesora Ángela, muy revelador lo que nos cuentas. Las citas son para nosotros, ha sido como un trabajo muy, muy juicioso desde el observatorio, porque de ahí emana el reconocimiento, ¿no? Tú lo evidencias desde la OIT y lo señalas y dices lo que necesitamos o la directriz que da la OIT es un tema de políticas públicas. Las políticas públicas requieren un montón de andamiajes a nivel institucional. En este caso, quisiera ya como tratar de ir un poco más centrándonos a este tema, profe Natalie, y voy a volver a comenzar contigo. Dado este contexto que nos da la profesora Ángela, que nos establece los parámetros, Angélica, perdóname, que nos establece los parámetros de la OIT, te quería preguntar, desde esas políticas públicas que se tienen que crear, ¿cómo se podría estructurar todo el tema de la desigualdad de género desde este tema de la violencia estructural, que también desde Galton y demás autores que establecen la violencia desde esa forma un poco más estructural, por supuesto, hilvanado con lo que la propia Cristina nos hablaba desde el lenguaje? ¿Tú cómo consideras que ahí se podrían generar ciertos, digamos, cómo está la estructura de la violencia de género materializada en esas, digamos, políticas? Bueno, digamos un poco para pensar la respuesta, habría que ver cómo nuestras instituciones, aún político y jurídicas, son bastante coloniales, ¿sí? Si ustedes se fijan cómo nosotros regulamos, tanto en política pública como en legislación, el trabajo reproductivo no remunerado, el servicio doméstico, el trabajo de cuidado, todo pareciera ser como sectores distintos, ¿sí? Y esto tiene una estructura muy colonial, y es que el trabajo reproductivo no solamente tiene una distinción entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre como el rol de lo público, la mujer con el rol de lo privado, sino al interior, en la división sexual del trabajo, hay una división también sexual de las funciones, ¿cierto? Y entonces ustedes se dan cuenta, digamos, en la época colonial, cómo las mujeres blancas tenían un mandato, ¿cierto? O dirección, más bien, del trabajo reproductivo. Por el contrario, las mujeres esclavas, pues se llevaban la peor parte de este ejercicio del trabajo reproductivo.
Y asimismo se fueron construyendo las normas, ¿cierto?, que diferencian como las luchas de las mujeres. Una cosa muy distinta es por donde desfilan las mujeres blancas a partir de la necesidad de la herencia, del voto, etcétera. Y otra cosa muy distinta es lo que le tocó a las mujeres esclavas, el tema de la emancipación, ¿cierto? Y todo eso que pasó, digamos, en nuestras instituciones coloniales, en Colombia, en general en América Latina, pues fueron haciendo antagónicos los sectores de todo lo que implica el trabajo reproductivo. Como ustedes ya sabrán a estas alturas, el trabajo reproductivo implica la reproducción de los seres humanos. Hay un libro muy importante que ustedes tienen que leer, que es el relato de la criada, ¿no? En el momento en el que cualquier población entra en crisis, ¿sí?, pues las mujeres son las primeras a que se les quita el derecho. Entonces, esta forma, entonces lo que hacen los ordenamientos jurídicos y la política pública es diferenciar, ¿sí?, volver distintas a las mujeres. De poco les sirven a las mujeres campesinas la licencia de maternidad, de poco sirve si no hay un contrato laboral, ¿cierto? Digamos, a un año al menos. De poco les sirve a las mujeres que trabajan en la informalidad la licencia de maternidad. De poco les sirve a las mujeres esas luchas de las mujeres blancas liberales, ¿cierto? Y entonces esa desconexión que hay en la lucha lo que hace es que nos vuelve antagónicas, ¿cierto? No hay un reconocimiento, si se quiere, de la trabajadora doméstica, ¿sí? Por un poco como nos hablaba la profe Cris, justamente porque las legislaciones han hecho eso. Por acá transitan esas mujeres, por acá transitan las otras y por acá transitan las otras. Y eso también, digamos, las trabajadoras del servicio doméstico la tienen clarísima. Se necesita diferenciar el trabajo del servicio doméstico remunerado del no remunerado, porque sabe que donde se mezcle todo, las últimas que van a tener derechos son las trabajadoras del servicio doméstico. Entonces siempre hay una sospecha, ¿sí? Siempre tenemos una sospecha entre nosotras y eso es lo que hace el patriarcado, ¿sí? Eso es lo que produce el patriarcado, volvernos antagonistas, ¿sí? No reconocernos, ¿sí?, en las explotaciones que tenemos. Y entonces la política pública entonces genera esa desigualdad estructural, es ella misma quien la crea porque la favorece. Si las trabajadoras domésticas ni siquiera en 1991 tenían derecho a la pensión, ¿sí? Entonces la misma estructura jurídica es la que está generando esas desigualdades. Somos nosotros los que tenemos que hacer conciencia del panorama, ¿cierto?, para regularlo en su completitud y mostrarle al mundo la importancia de reproducir la especie humana, su cuidado y mantenimiento. Gracias, profe Natalie. Profe Cris, estamos hablando de un problema estructural. La profe Natalie nos hace la enunciación muy clara respecto a un tema estructural. Quisiera no perder el hilo conductor contigo respecto al servicio doméstico, dada, digamos, esas pequeñas clasificaciones que son vitales, como lo señala la profe Natalie. Desde el servicio doméstico, ¿tú cómo consideras que habría una violencia estructural o se generaría una desigualdad de género respecto a esa violencia estructural? Ok, vamos a ver si ahora lo logro. ¿Se me escucha un poquito mejor? A veces uno se pone como el micrófono es como mi peor enemigo en este momento. Ok, ¿ahora sí? ¿Se me escucha? Listo. Bueno, a mí me parece interesante para ver hasta qué punto están permeadas las estructuras sociales a través de la segregación de las mujeres que ocupan ese trabajo doméstico, es hacer una mirada amplia y hacer una mirada en el territorio. Vamos a hacer una mirada en el territorio a través del transporte público. Y es que el transporte público de, por ejemplo, pues Bogotá y Cundinamarca representa o está estructurada sobre la misma lógica de segregación. Veremos. Si nosotros empezamos a mirar cómo es el esquema o la infraestructura del mismo, podemos darnos cuenta cómo hay una dinámica de encontrar los puntos fuertes o las plataformas para acceder a Transmilenio en el centro
y sin embargo en la periferia encontramos un abandono estructural del mismo. Se encuentra, por ejemplo, pues unos puntos de acceso a Transmilenio en Suba, pero no en la periferia de la misma. Entonces vemos cómo las mujeres que trabajan en este sector, Mosquera, por ejemplo, Suba, en Ciudad Verde, etcétera, ya no tienen acceso a este transporte, sino que tienen que echar de la mano de pues otros medios como, vosotros miren mejor que yo, que se llaman busetas, SITP, etcétera. La distinción es que Transmilenio pues está hecho bajo una lógica que se llama BTR, que es bus de transporte rápido. Entonces tiene como un carril específicamente para ellos. Sin embargo, los otros sistemas de transporte no lo poseen, ¿sí? Son mucho más lentos. Entonces ahí ya vemos como una dinámica de segregación estructural en el transporte mismo. Entonces en estas plataformas donde encontramos pues puntos de acceso a Transmilenio, también vemos cómo se da pues un aforo donde se excede el mismo, se dan unas condiciones de hacinamiento, lo que pues tiene un impacto pues pues, no sé, los porcentajes de violencia, etcétera, que sean dentro del mismo. Pero bueno, quiero mostrar cómo el tiempo en el que tardamos, o esas mujeres se tardan en transportarse para llegar a sus lugares de trabajo, es superior en el trabajo que se lleva a cabo con fines reproductivos, el trabajo doméstico. Si nosotros miramos el tiempo que una trabajadora doméstica tarda en caminar hasta el punto donde va a coger el transporte, el tiempo de espera del transporte, el tiempo que va a tardar en transportarse y después el tiempo que va a tardar de bajarse en el transporte y llegar a su lugar de trabajo, estamos rondando los 100 minutos más o menos por viaje unimodal, o sea, únicamente por una de los viajes. Después hay que contar, ¿no?, el de vuelta. Además, fijaos la lógica que hay detrás. Los espacios territoriales donde ejercen sus funciones no están pensados para caminarlos, para transitarlos por fuera del transporte público. Por ejemplo, Rosales. ¿Sí? Rosales no tenía un transporte público en el que pudiesen acceder, entonces una vez que se bajaban del transporte tenía que caminar largos senderos hasta llegar a su lugar de trabajo. También pasa ahora a las afueras de Bogotá se ven muchos estos conjuntos que ya no son horizontales, sino, sí, no son verticales, sino horizontales. Entonces, digamos que tiene una extensión muy grande. Dentro de estos conjuntos se permite el acceso de buses escolares, porque para los niños, pues, no tenga que caminar tanto hasta coger su bus. Sin embargo, no se permite el acceso de bus de servicio público, o en este caso en el de buses privado, pero que no sea escolar. Entonces vemos cómo estas mujeres tienen que caminar unos espacios pues, muy largos hasta llegar a sus lugares de trabajo, ¿sí? Entonces yo el otro día, el fin de semana pasado, estaba viendo la película de Barbie. Yo no sé si vosotros ya la habéis visto o no. ¿Algunos habéis visto? ¿Nadie? Bueno, hacer un poquito de spoiler, pero muy pequeño, nada relevante. Entonces, resulta que en el mundo de Barbie, Barbieland, no sé cómo se llama, Barbieland, ¿sí? Ok, digamos que es el espacio totalmente opuesto al mundo real. Entonces allá el liderazgo lo tienen las mujeres, las presidentas, pues no sé, los puestos públicos los ocupan las mujeres y también los lugares residenciales los ocupan las mujeres. Entonces llega un momento que hay como un giro dramático en la película y Barbieland va a ser ocupado por los Kens de la película. Entonces llega Barbie y dice, ¿y dónde voy a dormir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿No? Y entonces se pregunta a la otra, ¿y dónde dormía Ken? Y dice, no sabemos. ¿Por qué es importante este giro dramático? Porque es lo que nos pasa con las trabajadoras domésticas. ¿Dónde viven? Lejos, ¿cierto? Pero no nos planteamos dónde. ¿Por qué? Porque no hacen parte de nuestro horizonte de sentido de reconocimiento. Y lo que no reconocemos, no lo ponemos dentro de la problemática. Y por eso me parece importante que cuando hablamos de estos elementos, también pasemos al elemento territorial, estructural, como es el transporte, que lo que hace justamente es replicar esas lógicas de segregación. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vivía quién? Ni idea. Sí, yo sé que vienen de lejos, pero ¿de dónde? No sé, porque es algo que sale de mi horizonte de sentido. Y fijaos que esta falta de planeación de infraestructura que tenga en el centro el cuidado, hace que se dé una crisis, ya voy a acabar, una crisis de los cuidados. Actualmente vemos cómo estas mujeres tienen que abandonar sus tareas reproductivas. Entonces, ¿con quién quedan sus hijos? ¿Sí?
¿Sí? ¿Quién los va a llevar al colegio? ¿Quién va a estar para atenderlos cuando tienen dudas en las tareas académicas? ¿Quiénes van a estar cuando tienen dudas o problemas emocionales? En la casa no hay nadie, porque la casa está vacía, porque estas mujeres están ocupando el espacio que la mujer trabajadora dejó, ¿sí? para incorporarse al mundo laboral, y que ellas están ocupando. Y que nosotros podemos ir a trabajar sin descuidar nuestro hogar, porque ellas están en una situación de vulnerabilidad. Por eso es importante entender que todo pasa por el reconocimiento. Y el reconocimiento no puede ser únicamente de un lado. La palabra reconocer es bonita porque se lee igual, ¿no? Desde los dos lados tiene que ser bidireccional. Yo te reconozco porque tú me reconoces. Y por ahí únicamente puede pasar el cambio, ya no solo legal, sino social, e incluso, decíamos antes, lingüístico, que tiene que tener lógicas detrás de la planeación misma de la infraestructura territorial, pues, del lugar donde nos transportamos para llegar a los lugares de trabajo mismo. Ya no solo es pagar el transporte. ¿Por qué no pensamos en pagar el tiempo del transporte? Ahí entonces empezaríamos a cambiar, ahí sí diríamos, pero ¿dónde vive? Y entonces empezamos a vislumbrar la problemática misma de inclusión. Gracias, profe Cristina. Elemento importantísimo el que acabas de acuñarnos, y es la discriminación desde el transporte público que sufren las mujeres que prestan un servicio doméstico en casas de otras mujeres que tienen que ir a trabajar. Es un elemento bastante importante para el debate. Considero que también ahí estamos generando un proceso de discriminación también desde la falta de reconocimiento. Profe Angélica, continuando con esta línea que nos está diciendo la profe Cristina, que es un tema del derecho laboral, ¿tú cómo consideras que el servicio doméstico desde el derecho laboral y la seguridad social también genera una precarización? Si bien es cierto, se está remunerando, digamos, dentro del trabajo de cuidado hablamos de servicio doméstico remunerado. ¿Tú cómo crees que desde ese, digamos, este cápite puntual de la seguridad social también se pueden generar tanto brechas de género como procesos de discriminación? Qué pregunta tan interesante. Bueno, hablamos de una invisibilización, problemas en el mundo laboral de los trabajos de cuidado. Y si bien la seguridad social se entiende como independiente al derecho del trabajo, en algunas cuestiones es dependiente en cómo están, digamos que ligadas las estructuras legales respecto a ello. ¿A qué me refiero con ello? Yo trabajo y cotizo, ¿cierto? ¿Para qué cotizo? Para que en unos 24 años, 25 años, tenga un derecho de pensión. En caso de que no llegue la pensión, un derecho, o en caso de que tenga algún accidente, una pensión de invalidez, o en caso de que mi pareja llegue a fallecer, pues tenga una protección o lo que conocemos como una pensión de sobrevivientes en el campo pensional. Pero la seguridad social va mucho más allá. Tiempos de descanso remunerados, cuidado de, digamos, como temas de vacaciones, licencias, etc. Las trabajadoras domésticas perdón, de cuidado y del servicio doméstico en Colombia, al tener esas estructuras como está el sistema de seguridad social, son discriminadas y no podríamos hablar de una igualdad de género frente al acceso y reconocimiento de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace 10 años que el convenio 189 nos habla sobre el servicio doméstico a nivel internacional, se ha venido reconociéndole a las trabajadoras de servicio doméstico remuneradas sus pensiones, por así decirlo, o algunos beneficios de la seguridad social. Pero eso es hace 10 años. ¿Qué pasa también con las mujeres que no tienen ese reconocimiento? Y aquí voy a hablar un poco de mi investigación, de mi tesis de maestría de Derecho Laboral sobre el género, la desigualdad de género en sistema pensional o de seguridad social en Colombia.
Cuando yo hice esta investigación aquí con mi compañero presente David, nos dimos cuenta que la infraestructura legislativa de seguridad social es un componente netamente contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una formalidad, debe haber un dinero para yo poder pagar a un sistema y que éste me reconozca ciertos beneficios. Al ser netamente contributivo, ¿qué pasa con las personas que no tienen la capacidad de pago de esta seguridad social, ya sea como independientes o digamos que cuando ni siquiera entran dentro de la categoría de independientes, sino como informales? El resultado es bastante lógico. Al no tener acceso, pues no tengo un reconocimiento. ¿Y qué hacen las mujeres cuando se dedican a las cuestiones de cuidado? Y en su mayoría están tendientes a un matrimonio esperando que fallezca su esposo para poder tener un reconocimiento en la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan la pensión de sobreviviente de su pareja para poder ellas tener por lo menos un reconocimiento a una edad mayor frente, digamos que a un envejecimiento digno. De lo contrario, se verán sometidas a cuestiones de abandono, y hago el cuestión del transporte público, en donde ya no hay acceso y ellas van a tener que trabajar prácticamente hasta cuando las fuerzas no les den, o vivir de sus hijos o de sus familias o de la caridad de quien, digamos, se ponga la mano en el corazón y pueda, en efecto, darles un beneficio. Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya no hablamos de igualdades, sino que en efecto vemos una desigualdad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que como la mayoría de mujeres se encargan del trabajo de cuidado, asimismo la mayoría de mujeres no tienen acceso a una seguridad social. Entonces, al no tener un acceso a una seguridad social, pues en caso de que tengan accidentes de trabajo, no van a estar cubiertos, o si van a estar cubiertos en el tema del régimen subsidiario, pero de una forma precarizada. No van a tener tiempos de descanso, que es una de las preocupaciones de la OIT, porque dicen, bueno, si estas mujeres trabajan 8 horas formales, 8 horas en el trabajo doméstico, casi 16, y el trabajo doméstico no es que hoy voy a descansar y mis hijos se van a atender solos, hoy voy a descansar o la persona con discapacidad hoy no me necesita, sino que es un continuo trabajo que a veces no tiene un descanso. Y estas personas muchas veces se ven, digamos, inmiscuidas en enfermedades psicológicas, físicas, que nunca tienen un tratamiento respecto a ello. ¿Por qué? Porque son personas que ni siquiera tienen un espacio para sí mismas. Siempre tienen espacios, es para otros. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se ve precaria esa seguridad social, tanto en el presente como a mediado y como a largo plazo, no va a tener una protección respecto a ellos. Solo lo van a tener las personas que se encuentren en el campo formal. Adicionalmente de eso, se establece que estas personas, o bueno, más que todo las mujeres, se les impone como esas cargas contributivas, y nosotros pusimos como una metáfora. Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, hagan cuenta que están su compañero hombre al lado y ustedes como mujeres. Y a ambos les van a dar un par de tenis. ¿Listo? A los hombres les van a dar un par de tenis y a las mujeres nos van a poner esto que se llama tacones. Y en el régimen público nos dicen, ambos tienen que recorrer el mismo sendero, que son hasta la actualidad 1.300 semanas, ¿cierto? Esas 1.300 semanas usted la recorre en tenis y usted la recorre en tacones. Los tenis de los hombres, como los de última generación, deportivos, que si se mojan se secan rápido, etc, etc. Y todas sabemos qué significa andar en tacones por más de 5 horas. Creo que todas sabemos qué significa eso. Entonces la legislación le dice, usted me tiene que cumplir este tiempo, que la meta final son 1.300 semanas. Pero aparte le dice, a usted hombre le voy a dar 62 años para que me cumpla el recorrido. Y a usted mujer le voy a dar 57 años para que cumpla el mismo recorrido. Pero yo como Estado no miro cuáles son las necesidades de las mujeres. ¿Y cuáles son esas necesidades de las mujeres?
el tema del cuidado, las responsabilidades adicionales que ellas tienen, la informalidad en el trabajo, que ellas no tienen acceso al mercado y otros factores que digamos que se nos ve inmiscuido a nosotros por el hecho de ser mujeres, porque no hay ninguna otra justificación que lo permita. Entonces, en ese orden de ideas, las mujeres dicen, no, este recorrido está como imposible, yo no puedo tender a la formalidad, sino tengo que tender a la informalidad. Porque la informalidad lo que me va a permitir, entre comillas, es la flexibilización del tiempo para yo poder cumplir las cargas de cuidado. De lo contrario, si me veo inmiscuida en la formalidad, pues hacemos todas las consecuencias que acabamos de decir. Debo trabajar, pues digamos que en niveles o estadísticas, 18 horas de trabajo. Entonces, esas 18 horas de trabajo, ¿qué implican? O qué le implican a una mujer. Y por eso a veces digo como que, y creo que a veces caigo en ese error, cuando yo veía a mi mamá estresada, que llegaba de trabajo, llegaba a la casa, y yo le decía, mami, ¿tú por qué estás brava? Es esa invisibilidad, y yo también he caído en esa invisibilidad. Cuando yo hice ese trabajo, me acuerdo que la primera vez que lo presenté, mi mamá me dijo, gracias por reconocerlo. Y yo hasta ese momento dije, gracias a ti por tu tiempo para que yo esté acá. Entonces, sí es una cuestión de sensibilidad y sí es una cuestión de social para tener políticas públicas, para tener legislaciones que se deben desmontar y volver a montar para dignificar y reconocer a las mujeres y hombres que no han sido reconocidos. Profe Angélica, muchísimas gracias. Una ilustración bellísima respecto al tema de seguridad social y nos quedó más claro como el escenario. Yo quiero finalizar con ustedes, tres profes, que cada una en un minuto pusimos un escenario conceptual con algo que para nosotras es fundamental y es visibilizar, insisto, las tres R's: reconocer, redistribuir y reconocer, reducir y redistribuir. Con ese escenario que pusimos hace un rato y que le comentamos a nuestro auditorio, me gustaría que en un minuto cada una diera como una conclusión propositiva. O sea, el escenario puede ser un poco catastrófico si uno lo mira, digamos, un poco más detenido, pero la idea es como decir, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta desde el Observatorio de Paz, por supuesto, y desde nuestra búsqueda personal? Me gustaría escuchar entonces, profe Natalie, yo quisiera priorizar aquí, a cambiar la ronda un poco para iniciar con la profe Cris y continuamos con la profe Angélica y como cambiar un poco la finalización de nuestras conclusiones. Muchas gracias. Bueno, al final algo muy corto. Pienso que al final lo que necesitamos es hacer un cambio de paradigma, donde en el centro no esté la acumulación de capital, sino donde en el centro esté el cuidado. Es necesario crear políticas públicas, pero también infraestructuras físicas, como lo hemos visto, y también pedagogías sociales que empiecen a valorizar y entender que el cambio pasa por esa lógica donde tiene en el centro el cuidado. Hemos visto el impacto que tiene en el PIB, hemos visto que la sociedad se está envejeciendo, que vamos a necesitar más mano que ayude en las tareas de cuidado. Entonces, pienso que en este momento, pues, el cambio o el diagnóstico pasa por un cambio de paradigma. Bueno, no se, en mi pensamiento no se debe tener, digamos, como dos caminos el trabajo del cuidado con la economía. Es más, estudios han dicho que si se implementa infraestructura social para las cuestiones de trabajo social, asimismo se equipara el PIB o puede, digamos que puede crecer esa economía siendo rentable, digamos que formalizar el trabajo de cuidado. La OIT ha dicho que si se llegara a implementar como ellos aconsejan estas políticas de cuidado, se podría a nivel mundial el aumento de un 9% del PIB. ¿Qué significa el 9% del PIB? Bastante dinero para todas las economías, haciendo rentable el trabajo de cuidado. Y no solo, digamos que actualmente, sino como hacia un futuro, digamos que podría establecer o reducir ciertas, digamos que
cuestiones que casi siempre son económicas, que los estados no tienen dinero para implementar estas políticas, pero la OIT dice, sí, si usted, Estado, invierte económicamente en nosotros, OIT, o sea, ellos dicen, respaldamos a través de estudios que su economía interna, como la mundial, va a aumentar. Es decir, esto no es un gasto, es una inversión. Pero para hacer esa inversión, usted tiene que establecerlo en lo que estabas muy bien diciendo, de las 3 R's, pero la OIT habla de 5 R's. Adicionalmente al tema de reconocer, que es darle el valor al trabajo del cuidado, reducir pues asimismo todo el tema de las brechas de género, el tema de las restribuciones de las responsabilidades. Adicionalmente dice que tiene que haber otra R, que es la de recompensar. ¿Qué quiere decir esto de recompensar? Que no solo es darle el valor social, sino también el valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo fomento el empleo y la OIT tiene a futuro alrededor de 300 millones de empleos de trabajo del cuidado, asimismo puede ser rentable digamos que retribuir a nivel salarios ese trabajo. Y por último, que me parece que para mí es la solución actual, es el tema de la quinta R, que es el tema de la representación. ¿Qué significa el tema de la representación? La OIT dice que se deben abrir espacios en los estados con organizaciones sindicales, organizaciones civiles y también organizaciones de mujeres de todos los niveles sectoriales. ¿Esto para qué? Para que haya una participación económica, política y social para incluir dentro de las legislaciones esa invisibilidad. Es decir, que son las mujeres las que en efecto deben tener esa voz y deben construir cuáles son las necesidades a nivel legislativo para poder fomentar esas infraestructuras, estas políticas de cuidado y digamos que ya una vez hecho como la base, como un edificio, pues simplemente se va a construir, digamos que y mejorar la dignidad de este trabajo doméstico. Bueno, yo quiero decirle dos cosas, ya como feminista perdí la vergüenza, entonces voy a ir directo al grano. La primera es politizar las relaciones, ¿sí? ¿Cuáles relaciones? Sobre todo las relaciones laborales. Marta Lama sacó un informe en donde señaló que las peores vivencias de relaciones laborales se dan entre mujeres, ¿sí? Eso hay que transformarlo, hay que politizar las relaciones laborales, hay que democratizar las funciones del hogar. No hablo de las amigas porque, bueno, eso no hay que dejarlo intacto, ¿no? Que decir también lo invisible y lo que no es político es esa relación de la amistad, pero hay que politizar sobre todo la relación del trabajo. Y lo segundo que les quiero decir es que nosotros debemos seguir el camino de nuestras compañeras, las feministas latinoamericanas de los años 20 y 30, la primera generación de abogadas que surgió, en los que ellas se encargaron de hacer estudios de cómo el derecho generaba digamos, discriminación sobre la mujer. Clara González, por ejemplo, feminista latinoamericana, ahí están las respuestas que necesitamos para poder despatriarcalizar el derecho. Hay una imagen acá de un perrito comiendo alimentos de la basura, porque nosotros no vivimos con el ambiente. La propiedad privada significa desposesión de la que hemos estado las mujeres sistemáticamente. Solamente el 20% de la propiedad está en manos de mujeres, el 80% en manos de hombres. Entonces, si nosotros entendemos la propiedad privada de otra forma, la alimentación y el cuidado de otras formas, pues vamos a tener un ambiente mucho más seguro. Muchas gracias a todos y todas. De esta manera, con 3 frases muy relevantes, vamos a dar por concluido este conversatorio. Cambio de paradigma, nos señala la profe Cristina. Participación en política social y económica, nos señala la profe Angélica. Y finalmente, la profe Natalie nos señala la democratización de las funciones del hogar. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este conversatorio. Para nosotros, desde el Observatorio de Paz, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Por favor, no se retiren. Vamos a hablar un momentico acerca de todo lo que significó crear este espacio. Entonces, solamente un momento para escuchar a los auxiliares de investigación del Observatorio de Paz, quienes invito al escenario a que nos hablen un poco sobre la construcción de las imágenes y la construcción de lo que hicimos afuera en el escenario.